Buenos días a todos y a todos. Nos encontramos una vez más en la clase de Aprende en Casa. En esta ocasión vamos a trabajar reacciones químicas y su relación con el COVID-19 en química aplicada. En cuanto a mi presentación, pues les recuerdo, mi nombre es Jimena Fajardo Martínez, soy docente del Colegio Rafael Bernal Jiménez y pues les agradezco su participación y asistencia en la clase de hoy. Bien, entonces espero ya estén listos, listas, tengamos también nuestros cuadernos para tomar nota de la clase. Vamos a trabajar entonces, como les digo, reacciones químicas y la relación que tiene hoy en día con la situación, la contingencia sanitaria que estamos viviendo actualmente. Entonces tenemos que empezar primero definiendo qué es una reacción química, ¿sí? Y es toda aquella transformación de la materia, de la composición de la materia, como lo menciona o como se ve en la diapositiva. Entonces tenemos por ejemplo, una hoja de papel y esta composición que tiene la hoja de papel va a cambiar, pero si yo la arrugo, pues obviamente cambia de forma y sería más un cambio físico. Pero si yo enciendo y va a tener una reacción de combustión, ya el papel va a cambiar, se va a convertir en agua y ceniza. Entonces, denominamos la reacción química como una transformación de una o más sustancias en otras distintas a la que ya estaba. La reacción química se representa por una ecuación química. Entonces vamos a ver en este ejemplo, la reacción química se representa, por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de azufre, vamos a tener también la combinación de esta con agua y va a producir, va a generar un producto que va a ser ácido sulfúrico. Entonces, se va a caracterizar la ecuación química porque van a haber unos reactivos y unos productos. Y aquí, en donde estoy señalando con el cursor, vemos el ejemplo de la reacción química que acabé de presentar de la combustión del papel. Entonces, lo vemos en la imagen y lo represento aquí. Cuando se está quemando el papel, se presenta la combustión. Debe haber un comburente para que se genere eso y es la combinación con el oxígeno. Y entonces a su vez produce dióxido de carbono, agua y cenizas. Entonces tengamos presente que la combustión va a constituir un caso especial dentro de reacciones de óxido-reducción. En ellas un compuesto se quema para formar dióxido CO2, dióxido de carbono y agua, liberándose gran cantidad de energía en estas. Bien. Existen diferentes tipos de reacciones químicas y estas se van a caracterizar dependiendo si son inorgánicas o si son orgánicas. Todas las orgánicas se van a identificar porque tienen carbono y las inorgánicas van a tener una categorización ya sea por la reorganización de los átomos o también según el mecanismo, ¿sí? Dentro de esa reorganización de los átomos van a existir diferentes tipos de reacciones. Una que se denomina síntesis o combinación, otra por descomposición, desplazamiento o sustitución, y descomposición, desplazamiento, sustitución y doble descomposición o intercambio. De acuerdo a los mecanismos que se utilizan, entonces se van a presentar reacciones químicas ácido-base o de neutralización, reacciones de precipitación, de óxido-reducción y de combustión. Hay otras reacciones que son las orgánicas y que se ven en el cuadro de la mitad de este mapa conceptual, que estarían representadas por la esterificación o hidrólisis ácida, la saponificación o hidrólisis básica, formación de amidas y condensación. Bien, entonces aquí en este esquema tenemos más información sobre ese tipo de reacciones según la reorganización de los átomos, que son reacciones inorgánicas. Y estas se van a definir por ser procesos en el que una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes. Y dentro de esta clasificación, entonces tenemos las que les estaba comentando, la composición o síntesis, que esta se va a caracterizar por tener dos o más sustancias que se unen para formar un solo producto
mucho más complejo. En cuanto a la descomposición o análisis, la característica de esta es que ocurre cuando parte de un compuesto y se producen dos o más sustancias. En cuanto a la desplazamiento o sustitución, van a haber características particulares en donde un átomo sustituye a otro en una molécula. Y en el de doble sustitución o intercambio se caracteriza es porque se realiza por intercambio de átomos entre las sustancias que se relacionan. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar al lado derecho, donde estoy señalando el cursor, se ve gráficamente, ¿sí? De una forma mucho más didáctica. Aquí se representa un elemento o un compuesto combinándose con otro, como lo que tenemos en la primera imagen, los tipos de reacciones, y luego van a dar un producto combinado. Aquí, en este caso, se descompone este producto, tal y como lo podemos observar en la segunda imagen. Entonces se genera una descomposición. Y en este tercero hay un desplazamiento. Entonces están señalando cada uno de los compuestos o elementos con diferentes colores. Aquí tenemos el amarillo, ¿sí? Que va a reemplazar el rojo, en este caso, y va a generar otro producto. Y el de doble desplazamiento. Más adelante iremos profundizando en las siguientes clases sobre cada una de ellas y haremos ejemplos y ejercicios. Bien, hay que tener presente entonces cuáles son esas diferencias básicas entre las reacciones inorgánicas y las orgánicas. Entonces, en este cuadro comparativo podemos observar a grandes rasgos cuáles son esas diferencias, ¿sí? ¿Cómo las podemos identificar? En cuanto a las inorgánicas, son instantáneas y cuantitativas. Y las orgánicas van a ser lentas y casi siempre van a necesitar de la presencia de un catalizador, es decir, un componente que va a agilizar esa reacción para que se inicien y rara vez son cuantitativas. En cuanto a las inorgánicas, las reacciones se van a clasificar como lo acabé de mencionar, en reaccionantes y productos de las reacciones. Entonces ahí vamos a tener las de combinación, descomposición, desplazamiento, doble descomposición. Y debemos tomar en cuenta que dependiendo de la absorción o liberación de energía, también se pueden catalogar en exotérmicas y endotérmicas. En cuanto a las reacciones orgánicas, vamos a tener una clasificación de acuerdo al proceso físico o químico que intervenga. Y las más comunes van a ser combustión, hidrogenación, hidrólisis, nitración y halogenación. ¿Y qué tendrá que ver esto con la situación que estamos viviendo hoy en día? ¿Sí? Tenemos que ver que todo el tiempo nos están recomendando bañarnos 3 veces al día como mínimo las manos con agua y jabón y tener un tiempo prudencial en el baño, ¿no? En estarnos limpiando adecuadamente con la sustancia que es el detergente, el jabón, y nos dicen que con esto entonces el virus se va a morir. Pero bueno, ¿qué es el jabón y cuál es la reacción que se presenta allí? Entonces, el jabón es una sal de un ácido graso y esta sustancia se va a componer de una parte afín al agua y otra que no es afín al agua, como el aceite y el agua. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene aceite y agua, pues como que no van a ser muy compatibles y van a generar unas 2 capas, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder aquí y las moléculas de jabón se agregan para formar lo que se denomina una micela. Y al lado derecho observamos cuál es la reacción de esa micela. Esa micela son esas goticas que se forman. Entonces, lo que va a hacer es que rodea la grasa que tenemos en este caso en las manos y permite que ésta sea arrastrada por el agua. Entonces, los virus que están allí, que podamos contraer, bacterias o demás, aquí se representa como suciedad, lo que va a suceder es que se va a encerrar, va a ser atraído y va a arrastrarse con el jabón. Entonces, el jabón es capaz de destruir esa capa, esa bicapa lipídica grasosa, o sea, lipídico hace referencia a lo graso, y por lo tanto va a inactivar el virus. Se debe mantener en contacto con el jabón por al menos 20 segundos para que se logre el objetivo. Y por eso es importante que cuando nos lavemos las manos,
pues lo hagamos así como lo muestra la imagen, o sea, frotando los dedos, limpiando bien todas las superficies que hayan tenido contacto con con un posible vector o factor que lo pueda contagiar a uno. Entonces, para profundizar un poco más sobre lo que es una micela, ¿sí? Debemos entender la estructura química, y es en forma de bolita, como se está generando aquí o cómo se representa en la fotografía. Una bolita diminuta que es capaz de atraer como un imán esa suciedad y grasa y la atrapa en su interior y la arrastra, ¿sí? Aquí observamos también en la fotografía del rostro de la mujer las aguas micelares que se utilizan para limpiar también el rostro. Entonces, venden productos para demaquillar y tienen esas propiedades, son aguas micelares porque tienen la propiedad de generar estas estructuras químicas para limpiar y ellas van a tener dos partes, una que es compatible con el agua y que se llama hidrófila y otra que es compatible con la grasa y se llama lipófila. Y son dos afinidades opuestas que al unirse van a formar una unión de moléculas en micelas. Aquí vemos representada en esta imagen entonces la reacción química de ese proceso, de la saponificación, ¿sí? Que es una reacción orgánica. Y vemos acá entonces la grasa más sosa, que es un compuesto, este sería hidróxido, y jabón más glicerina. Entonces, ¿qué sucede? Que la combinación de cuando nos lavamos las manos con agua y jabón, vamos a rodear cualquier microorganismo de nuestra piel con moléculas de jabón. Y aquí observamos en la gráfica que van a constituirse por unas colas hidrofóbicas, es decir, que no les va a gustar el agua y flotan libremente, van a rehuir al agua. Y al hacer eso, pues se reintroducen en las envolturas lipídicas. Aquí tenemos esta parte, estas estructuras que son del jabón. Aquí vemos el virus, la estructura molecular del virus, del SARS-CoV-2, con su cubierta de lípidos y proteínas, con la espiga de proteínas que va a ayudar a penetrar en la célula y las moléculas de jabón. Entonces, cuando hay contacto con ellas, ¿qué sucede? Que se introducen las envolturas lipídicas de bacterias y virus, en este caso del virus, las abren a la fuerza actuando como un modo de cuña que va a apalancar y desestabilizar todo el sistema. Y lo estamos observando aquí en la gráfica, que es el protector de las membranas. Esas proteínas se desprenden, aquí vemos que está la cubierta de lípidos y proteínas, y estas, las moléculas de jabón, se desprenden de las membranas rotas y pasan al agua que las rodea, matando entonces así las bacterias e inactivando los virus. Aquí los encierran. Entonces fíjense el procedimiento que surge. Van rompiendo esta cubierta de lípidos, la espiga de proteínas, y la espiga de proteínas queda encerrada en las moléculas de jabón. Y ellas pues arrastran esas micelas, o sea, esas estructuras químicas de bolitas, van a arrastrar el virus y lo destruyen. Bien, entonces, a partir de esto, pues la idea es que podamos estructurar una infografía con el tema explicado el día de hoy, muy sencillo, muy práctico, y es entender qué es una reacción química, para qué nos sirve, cuál es su contexto en o sea, cómo lo podemos aplicar en nuestro contexto, y pues para ello también recomiendo aquí unas páginas para que puedan consultar cómo se elabora una infografía y hacer la infografía, que me la pueden enviar al correo cienciasbio6@gmail.com. Bueno, muchas gracias.